Los demás no tienen casi nada o tienen muy poco de ello. Y eso llevaría a una situación de una informalidad del 80%, donde el dato preocupante que plantea la OIT es que el 87% de esta informalidad decae en las mujeres, ¿sí? Que podría entenderse por situaciones de cultura machista, etcétera, etcétera, pero también, y creo que la gran porcentaje, no hay una estadística sobre este tema, porque el empleador entiende que el contratar mujeres es más gravoso por la situación de la maternidad, etcétera, etcétera, aunque ahora es lo mismo, porque tanto el padre o la madre tienen la misma situación de inamovilidad, etcétera, ¿no? Entonces, sigue visualizando el empresario a la mujer como mucho más cara por las prestaciones sociales, principalmente de la maternidad, ¿sí? Yo entendería que va por ahí. Pero por la experiencia que tengo, en principio creo que primero el COVID ha aumentado la informalidad, ¿sí? Yo creo que el COVID, con las consecuencias económicas que ha generado, ha situado a los empleadores en un escenario de última ratio, si quieres, donde ya no tenían cómo pagar, y ahí el Estado también interviene en su responsabilidad y en sus políticas de empleo y contra el desempleo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con ello? El Estado boliviano, con el COVID se ha generado un escenario que ya era visible, pero en ese momento ya se hizo drástico, de que el empleador no tiene muchas salidas para poder generar acuerdos con los empleados, ¿sí? Es decir, te doy un ejemplo, un restaurante que no ha funcionado durante 12 meses en la pandemia y post-cuarentena, que el Estado le decía, tienes que seguir pagando los salarios de los trabajadores, seguramente va a quebrar, ¿no? Y cuando vuelva a iniciar una relación comercial, una empresa comercial como restaurante, seguramente dirá, bueno, ahora sí yo ya no voy a dar formalidad a mis empleados, voy a tratar de estar en la informalidad, porque en la anterior ocasión el Estado no me ha dado las herramientas legales necesarias para poder subsistir con mis empleados. Primer punto. Pues creo que el COVID ha generado un elemento económico que no ha tenido como respuesta en el Estado políticas que le permitan en cada sector al empleador y al empleado generar acuerdos que mantengan el empleo formal. Te estoy hablando de rebajas salariales, acuerdos de reducción de jornada, licencias con y sin goce de haberes hasta que pase la situación de apremio económico, etcétera. Lo que sí se ha generado en los países del segundo y primer mundo, que han permitido que las empresas cuando se alivianen continúen con su formalidad. Entonces, el COVID y la pandemia han sido un elemento drástico que ha aumentado la informalidad. Otro elemento que yo creo que lleva a la informalidad es justamente justamente esto. Miren, en derecho laboral hay algo que se llama la función tripartita del Estado. Sí, el empleador y el empleado no son iguales porque el empleador tiene un poder económico y disciplinario que lo sitúa por encima. Pues el Estado viene a intervenir como un regulador y un equilibrio entre partes para favorecer al empleado cuando se violan sus derechos laborales, lo que es lógico y es razonable. Pero en Bolivia, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, los jueces laborales, que son los principales administradores de justicia, lamentablemente tienen un excesivo proteccionismo al trabajador. Y esto está demostrado que genera mercados informales. O sea, es decir, por protegerte, llego a desproteger a otros, ¿sí? Proteges un empleado, pero ese empresario que ve que se no puede desvincular a un empleado por X o Z motivo, por un proteccionismo, no contrata posteriormente a 4 o 5 empleados. Una cadena de ese estilo se genera. Entonces, la excesiva regulación de derechos laborales a favor del empleado parecería bueno, pero es muy populista. Porque claro, se hace insostenible y las empresas, por lo menos las pequeñas y las medianas, empiezan a decidir caminar bajo el régimen de la informalidad. Yo te digo por experiencia que hay empresas que prefieren tener te doy un ejemplo, de 10 empleados que podrían estar formales, prefieren no tenerlos y tener el riesgo de 1 o 2 demandas laborales, ¿no? Que esto va a ser la tercera razón. Porque les parece menos caro tener la demanda laboral y pagar a esos 2 que sostener a estos 10 y no poder desvincularlos nunca. Yo creo que el Estado también tiene que generar un mecanismo de flexibilidad en las regulaciones para que ambas partes estén equilibradas y el empleador, el empresario, pueda hacer. Faltan incentivos también. Sí, en otros países se manejan incentivos al empleador responsable, ¿sí? Como descontar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, no, en Bolivia no existe eso.
Y el cuarto elemento, ya viendo desde la perspectiva del empleado, es que realmente la justicia en Bolivia es absolutamente tardía e ineficaz, ¿no? No, mira, el derecho al trabajo es un derecho de protección inmediata. Tú no puedes pedirle al derecho al trabajo que camine un tiempo muy largo en protegerse porque se genera un daño irreparable. Si yo te despido o no te protejo tus derechos o te contrato como consultor y tú haces una denuncia al ministerio y el ministerio te dice no vaya donde un juez y tienes que ir a un juicio de 4, 5, 6 años, dependiendo cómo de ágil es tu abogado, y de hecho puede hacer que en esos 6 años tu hijo fallezca porque no tenía la atención del seguro de salud. Y dirás, bueno, ya estoy aquí en la empresa, pero mi hijo falleció porque no tuvo la oportuna atención médica, que lo hubiera tenido como mi afiliado. Daños irreparables. Entonces, en todo el mundo, lo que se trata es de que el derecho al trabajo se proteja rápido. Y en Bolivia, si bien hemos mejorado de alguna manera en la protección de los derechos laborales, sigue siendo una justicia tardía. Entonces, como no hay una protección tan rápida, ¿sí? La informalidad crece, porque el empresario sabe que esto va a tardar años y que no hay mucho impacto en su operación inmediata.